Bueno, tercera mesa, como decíamos, el sector forestal en Soria, uno de los ejes económicos principales, situación actual y perspectivas de futuro. Y por eso llamamos a su moderador, don Javier Calvo, jefe de área de bioeconomía forestal de la Fundación CESEFOR. Fuerte aplauso para él, así como, fuerte aplauso, muy bien, así como los ponentes, don Íñigo Lizarralde, CEO de Fora Forest Technologies. Fuerte aplauso para él. Muy bien. Don José María Magariños, director de planta de Tableros Losan. Bienvenido. Y don José Antonio Lucas, jefe de servicio de la Junta de Castilla y León. Un placer. Muy bien. Pues ponemos un poco de orden en la audiencia, aunque este evento es de networking y lo que hay que hacer es hablar entre todos, pero vamos a dar un poquito de paso a la siguiente mesa. Probamos un poco micros. Sí, hola. Sí. Hola. Sí. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, alto y claro. Adelante. Bueno. Señor José Zudaire, buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la sala y buenos días a las personas que nos están viendo por streaming, que supongo que bueno, pues también serán muchas. Yo, antes de pasar a presentar a nuestra mesa, a nuestro panel, quería un poco encuadrar el objetivo de esta mesa, ¿no? Que básicamente yo pienso que tiene que ser dirigido a esos emprendedores o a esas personas con inquietudes en innovación que probablemente nos estén viendo en la sala o nos estén viendo en streaming, y un poco para mostrarles o convencerles, o no sé si convencerles, pero mostrarles las posibilidades que tiene un sector como el sector forestal en Soria para iniciar un emprendimiento, para mirar a Soria como un sitio donde emprender en los temas forestales, porque Soria es una provincia, y ahora vamos a verlo, que tiene una tradición forestal muy fuerte, que tiene una historia forestal muy fuerte. Hace un momento Esteban comentaba que bueno, la pujanza de la industria en Castilla y León. Aquí en Soria pues no hay más que ir a los pueblos pinariegos para ver que esa industria tuvo un momento de muchísimo esplendor, que todavía conserva bastante, que estaba basado en la economía del monte, que estaba basado en la economía de la madera, estaba basado en la economía de la resina, que eran las materias o materias primas fundamentales para muchos procesos industriales. El monte es más que madera y resina, también son productos comestibles que se producen en el monte, como, bueno, frutos, por supuesto, la micología y otras actividades que tienen que ver con otros recursos que tienen que ver con esas externalidades positivas, con esos beneficios que cada vez más se van reconociendo de manera económica. Así que, efectivamente, a mí me gustaría ahora pasarles la palabra a mis contertulios para poner y atraer hacia ese potencial, hacia esos recursos, esa capacidad de innovación, esa capacidad de emprendimiento que queremos captar aquí entre los asistentes y las personas que nos ven. Voy a pasar a presentar a nuestros contertulios, y yo creo que aquí tenemos un poco pues, la cadena de valor del sector forestal. Tenemos a mi derecha a José Antonio Lucas Santolaya, que es ingeniero de montes, ingeniero y gestor de montes de utilidad pública durante casi 10 años y jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria desde junio del año 2000. Ha trabajado en el sector privado, en Puertas Norma, donde desarrolló tareas de programación y organización de la producción de la fábrica. También ha sido profesor de la Escuela de Capataces Forestales de Almazán durante 8 años y de la UNED durante 5 años. Tengo aquí a mi izquierda digamos,
siguiendo con la cadena de valor, un representante de la industria forestal. Tenemos a José María Magariños, que actualmente es el director de la planta de tableros, de tableros Losán o de Losán, que hacen primera y segunda transformación, también tienen explotaciones forestales, y es ingeniero industrial de formación y nos aportará una visión desde el punto de vista de la industria que yo creo que es inigualable y muy interesante. Y finalmente, digamos que abarcando toda esa cadena de valor está un poco el sector de la innovación, de la investigación, de la provisión de digamos, recursos más tecnológicos. Entonces, tengo aquí a mi derecha a Íñigo Lizarralde. Buenos días, Íñigo, y que es doctor ingeniero de montes por la UBA y es AD Business, es cofundador y CEO de Fora y tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Bueno, yo, por acabar y también centrar, ya que he comentado vuestra actividad, yo, Javier Calvo, de Fundación CSFOR, que tenemos como objetivo la promoción del sector forestal y de su industria asociada a través de todo tipo de iniciativas y en toda la cadena de valor, sobre todo basadas en el conocimiento y en la tecnología. Y ya sin más, pues me gustaría que pasáramos a dibujarles a nuestra audiencia cuáles son las razones por las que Soria es un referente en tema forestal. No sé, José Antonio, empezando por ti, si quieres, creo que traes una presentación. No sé si se puede pasar la presentación o… Ah, no, parece ser que hay problemas. Vale, bueno, pues hago un esbozo de los datos globales. Bueno, yo creo que Soria es una provincia singular por varios aspectos. Primero, el social, en cuanto a los usos y aprovechamientos forestales. Bueno, todos conocéis las suertes de pinos, se instituyeron en los siglos XII y XIII por ordenanzas, han sido vitales para identificar a la población con el monte, pero no fue suficiente. En el siglo XIX, por ejemplo, tuvimos grandes incendios, dar un dato de 1868 en el que se quemaron 7.000 hectáreas en la provincia y bueno, el siglo XIX fue en general de grandes incendios, o sea, los montes se nos quemaban hace siglo y medio. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se intentó, sobre todo con planificación, con ordenación de montes, evitar esos conflictos de usos, que fundamentalmente era con la ganadería. Hubo un esfuerzo tremendo por nuestros antecesores, nuestros técnicos, de los que creo que hemos aprendido todos. Y bueno, nuestro trabajo ahora consiste en eso, en intentar maximizar, porque para ello somos técnicos, los aprovechamientos forestales de nuestros montes compatibles con lo que es la conservación de los valores naturales, de las especies y de los ecosistemas. Entonces, con esas ordenaciones de montes y con la certificación de la gestión forestal, que al final implementamos como pioneros en la región en 2004 con 104.000 hectáreas, ahora tenemos prácticamente 180.000 hectáreas en las que hemos incluido a los montes privados, pues el no solo ordenar los montes, no necesitábamos este segundo aspecto, pero nos hemos metido en la certificación de gestión forestal tanto PEF como FSC. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que nuestra gestión era mejorable y teníamos que ayudar a nuestras empresas a tener productos más competitivos de cara al mercado. Entonces, bueno, en cuanto a dar datos globales de aprovechamientos, por no enrollarme mucho y no quitar tiempo, estamos produciendo ahora mismo en torno a 500 y pico mil metros cúbicos de madera al año. En cuanto a resina, tenemos ahora mismo unos 70 resinos trabajando con cerca de 600.000 pinos resinados. A nivel de superficie forestal arbolada, por datos globales, estamos con datos del Corte Inventario Forestal Nacional en un 45%, que es, yo creo que es de las más altas de España, y si nos gana algunas, porque en algunas provincias se tienen en cuenta las dehesas o montes adhesados, que bueno, casi de monte, pues es un concepto muy vago, ¿no?, para definirlos así. Pero bueno, nos hemos liado con esta certificación, como he comentado, de la gestión forestal sostenible, de acuerdo con criterios mundiales. Tenemos un auditor, AENOR, que todos los años nos audita nuestra gestión, y hemos implementado aspectos importantes relacionados con el monte, pero también con otros valores, como los valores patrimoniales, culturales. Tenemos una provincia muy rica en valores patrimoniales culturales. Nos obligamos a mantener y a gestionar esos valores culturales, que tenemos muchos en los montes: castros, calzadas romanas, puentes romanos, muchísimos.
Y luego hay una segunda faceta que hemos mejorado muchísimo con la certificación, que es el aspecto de la ganadería, que era uno de los peligros de desequilibrio que tenían los montes en tiempos pasados. Tenemos un enfoque ya mucho más cercano con los ganaderos, con la agricultura, con el REGA, acceso al registro ganadero, y bueno, procuramos ayudar a esos ganaderos. Un poco el secreto que hemos tenido en Soria y que creo que es replicable a otros sitios con el tiempo, porque nosotros hemos vivido los problemas que están en otras provincias, es esa ganadería, intentar ver cuáles son los problemas. Nuestros problemas eran que necesitaban mejorar sus pastos. Nos centramos en reservar ciertas superficies para pastizales para los ganaderos, mejorando sus infraestructuras ganaderas, sus tainas, sus abrevaderos. Y bueno, con el paso del tiempo conseguimos equilibrar este conflicto de intereses. Creo que ha sido clave. Y bueno, ¿por qué somos singulares también? Somos singulares por varias cosas. Tenemos una asociación forestal muy potente en la provincia, a la que la Administración Forestal le hemos ayudado, especialmente desde el año 2000. Tiene una estructura muy potente con 6 técnicos, cerca de 800 socios, que gestionan alrededor de 90.000 hectáreas de montes y, bueno, teniendo en cuenta que con ellos se ha constituido cerca de 60 juntas gestores de montes por indiviso, tiene en torno a 10.000 propietarios vinculados a esa asociación y bueno, pues estos son datos que no tienen ninguna asociación en toda España. Nosotros nos hemos involucrado también con la gestión privada de los montes. Hace 20 y tantos años veías muy clara la diferencia entre montes públicos y montes privados, porque los montes privados estaban sucios, ¿no? Estaban sin limpiar, y creo que hoy esa diferencia en Soria se nota mucho menos. Bueno, también nos hemos implicado mucho en la gestión micológica, pues también desde el año 2000 nos involucramos primero con las asociaciones, los grupos de acción local. Empezamos en ADEMA a ordenar la gestión de los recursos micológicos. Creo que lo hemos conseguido en buena medida. Tenemos un decreto del año 2018 que regula no solo la recolección, sino también la comercialización. Y ahora mismo estamos protegiendo también a nuestros compradores locales. Tiene que tener sus facturas, tiene que haber un registro de los compradores y bueno, pues todo esto al final es un punto a favor. Luego, por último, hay muchas más cosas, pero no me quiero enrollar más. Hemos intentado potenciar todos los aprovechamientos, pues como puede ser el acebo, con la certificación ya tiene su etiqueta de PEF, de gestión forestal sostenible. Hemos ayudado a formar, a crear empresas como pueden ser las micológicas que tenemos en Soria 4 o 5 muy potentes a nivel mundial. Y bueno, sobre todo y especialmente sí que lo quiero dar relevancia. Hemos potenciado muchísimo el uso público. Tenemos el 25% de las áreas recreativas de Castilla y León en Soria. Y bueno, lo que hacemos es procurar que la gente use los montes. Yo me gusta mucho viajar, soy ciclista, voy con la bicicleta y en cualquier sitio para ir tienes muchas pegas para moverte libremente por los montes. Aquí prácticamente dejamos usar todos los montes. También es verdad que aumenta la superficie de monte público respecto a otras provincias, otras comunidades, pero nosotros mismos nos hemos involucrado en potenciar ese uso público y ahora mismo tenemos un proyecto que es la gestión de los deportes en áreas de montaña. Vamos a convertir en infraestructura nosotros mismos para potenciar ese uso. Bueno, no quiero enrollarme más porque me como el tiempo de todos y ya saldrán más cosas. Vamos, yo creo que lo que ha quedado bien claro es que Soria es una provincia forestal. Siempre se piensa también en la agricultura, pero la provincia de Soria tiene un carácter forestal muy fuerte. Y eso es lo que hay que decirle un poco a los emprendedores. Hay aquí un nicho de emprendimiento, de desarrollo, que está sustentado en una gestión forestal muy bien llevada, sostenible, con un buen producto, con una producción muy elevada y que además se estimula un ecosistema completo de actividades, tanto industriales como el uso público y bueno, pues la recolección de frutos, etcétera. Y buena prueba de que es un elemento, digamos, tractor para la inversión y el emprendimiento es las propias industrias. Las industrias que han elegido Soria ya desde siempre, pero especialmente desde primeros de siglo, ¿no? Que hubo un boom de aserraderos, de destiladoras de resina, etcétera. Pero ya hoy tenemos empresas y empresas industriales que deciden
desarrollar su actividad en Soria. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a José María, bueno, José María, primero, si quieres un poco contarle a la audiencia a lo que os dedicáis y por enmarcar un poco la actividad de Lausanne, y después un poco también me gustaría que comentaras desde el punto de vista empresarial por qué Soria es un emplazamiento ideal para el desarrollo de esta actividad. Buenos días. Pues, como bien dice Javier, pues soy José María Magariños, estoy al cargo de la planta que tiene aquí Lausanne. Lausanne es un grupo principalmente de manufactura maderera. Aquí en Soria tenemos una fábrica de tablero aglomerado y una fábrica, un aserradero, además de una planta de generación de energía, lo cual potencia y en este sector además es un sector predominantemente de consumo y de economía circular. Entonces, nosotros en Lausanne intentamos pues, trasladar ese dicho de que en el cerdo se aprovechan hasta los andarios, pues en la madera también. Entonces, ¿por qué Soria? Es uno de los pilares más importantes de Europa. La materia prima es muy importante y la materia prima está a pie de calle. Un poco como decía José Antonio, es una explotación muy importante en Soria. La gestión del monte aquí en Soria yo creo que se está demostrando que es ejemplar, pero aún así, por ejemplo, en las industrias demandamos más materia prima. Es uno de los problemas. A la par, el problema, pues el que se ha mencionado constantemente, mano de obra. Mano de obra en cuanto a gente que esté en Soria, que se afinque en Soria y que se retenga en Soria. Escuché anteriormente que un compañero decía que hay que generar un producto de valor añadido. Completamente de acuerdo. Con retribuciones que permitan... Es bueno captar talento, pero quizás es mejor retenerlo. Y para retenerlo, además de tener altas retribuciones, hay veces que hay que generar un sentido de pertenencia, lo cual no es nada fácil. Y que la gente pensemos que hacemos algo más que, por ejemplo, en Lausanne, que hacer tablas o que gestionar un monte. Hacemos edificios, hacemos, hacemos grandes obras. Grandes obras me refiero constructivamente, de valor añadido, de nuevos productos, de desarrollo, de movimiento y de un burbujeo de conocimiento y de necesidad de conocimiento y de evolución constante. Entonces, a partir de eso, en Lausanne, por necesidades propias de la industria y de la empresa, que es así, demandamos mano de obra, demandamos recursos de materia prima, los cuales aquí en Soria podemos tener un consumo de materia prima y un aprovisionamiento de en torno al 60%, el cual nos gustaría incrementar. Y de mano de obra también con formación interna. También antes decíamos que necesitábamos gente, no gente cualificada solo, gente. Entonces, basándonos en esos dos pilares, que son la gente o la mano de obra para una empresa y la materia prima para llevar a cabo ese producto final, incrementando el valor añadido a través de la investigación y de la innovación, es un punto que yo creo que es un polvorín. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora efectivamente nos encontramos en un momento en el que esa innovación es más importante que nunca. Yo quiero introducir aquí un término, que es el término bioeconomía. Es un término que para el sector forestal es muy importante. Es un término que yo quiero un poco dejarlo solo en una frase, porque la bioeconomía y el término bioeconomía tiene mucho atractivo, quizá demasiado atractivo. Y se está un poco utilizando en muchos ambientes el término bioeconomía. Pero ¿por qué es importante la bioeconomía para el sector forestal y en concreto para la provincia de Soria? Porque la bioeconomía es una nueva forma de pensar el mundo, sustituyendo la producción basada en materias primas no renovables por materias primas renovables. Eso es la bioeconomía. Con que nos quedemos con esa idea es suficiente. Es decir, ¿y cuáles son las tres fuentes de materia prima renovable de origen biológico? Hay tres. Son los mares, es la agricultura y es el monte. No hay más.
Hay quizá otros que puedan ser que provienen de fuentes de la economía circular, pero básicamente esos son las tres bases. Con lo cual, el término bioeconomía, la transición de las materias primas no renovables a las materias primas renovables, en las que la Unión Europea y toda la sociedad está apostando al 100%, supone una oportunidad, hay un boom, como tú bien decías, pero también supone un reto para los investigadores, porque estamos obligados, como yo lo siento, estamos obligados a proporcionar en esa bioeconomía productos nuevos que realmente generen un valor objetivo, no solo porque sean sumidero de carbono o no solo porque sean sostenibles. Además, tenemos la obligación de hacerlo muy bien y de dar soluciones a la sociedad. Y para eso la investigación es fundamental. Yo querría un poco, Íñigo, que nos comentaras que también en tu experiencia, que también has estado en Soria mucho tiempo, bueno, que nos introduzcas un poco a Fora y después que nos cuentes un poco tu visión. Gracias, muchas gracias, Javier. Bueno, Fora, para los que no la conozcáis, es una compañía de tecnología e innovación forestal. Nos dedicamos principalmente a la evaluación de recursos forestales, utilizando sensores remotos, utilizamos LIDAR, satélite y desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial para poder estimar esas variables forestales. Eso es, bueno, muy rápidamente a lo que nos dedicamos. Desarrollamos software, trabajamos con carbono, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que me decías, creo que en eso es una cosa que es diferenciadora respecto a lo que tradicionalmente ha sido Soria como potencia forestal, que lo sigue siendo. Tradicionalmente la administración, pues lleváis años, muchísimos años gestionando. Tenemos casos como Pinar Grande de más de un siglo de gestión forestal, que es un ejemplo. Desde hace muchos años hay mucha industria. Primera transformación, segunda transformación, ha tenido sus vaivenes, pero digamos que siempre ha sido potente. Pero en los últimos, no voy a decir 10, 15 años, creo que ha entrado otro actor importante a este nodo potencia forestal, que es la tecnología. Es que somos las empresas que nos dedicamos, más allá de la clásica consultoría forestal, que nos dedicamos a crear tecnología e innovación en el sector. Y creo que es una parte de ese nodo que aporta a todos los demás. Para la gestión forestal, bueno, es evidente, lo comentábamos ayer también. Nadie se le ocurre hacer un inventario sin LIDAR ahora mismo. Hace 15 años seguíamos haciendo el inventario tradicional. Para la industria lo mismo, la capacidad que da, el tipo de soluciones que damos con imágenes de satélite, con LIDAR, con inteligencia artificial para el suministro de las industrias es algo que no existía. Entonces, por ese lado creo que la investigación desde la academia llevada a una investigación aplicada y a realmente generar tecnología e innovación es el nodo el punto que faltaba para que ese nodo forestal estuviera completo y fuera mucho más potente, sobre todo porque hay que mirar hacia el futuro y no podemos seguir gestionando con las mismas tecnologías que se gestionaba antes, o no puedes llevar una industria pues eso, como gestionándola como se gestionaba hace 100 años, porque no tiene sentido. Entonces, esa parte de innovación es lo que creo que nos sirve a rellenar el puzzle, pero sobre todo darle el empuje hacia adelante, hacia el futuro. Está claro que el sector forestal en Soria tiene una gestión, digamos, de muchos años, que funciona muy bien, que está muy engrasada, que además está reconocida mundialmente desde el punto de vista de esa gestión sostenible de los montes. Tenemos una cultura forestal que se refleja en todos los empresarios y todo el emprendimiento que ha habido históricamente en Soria, y además vemos que el sector forestal se está preparando para el futuro. El sector forestal ya
ha tomado buena nota de qué es lo que nos demanda el futuro, de lo que nos demanda la sociedad, y es digitalizarnos, introducir tecnología, ser mucho más eficientes, sobre todo ahora que hay problemas, como decíamos hace un momento, de mano de obra, de falta de mano de obra. Es decir, el sector forestal está preparado. Pero yo querría lanzarles el reto un poco a los emprendedores que nos están viendo o que están aquí, ¿no? Y es el reto, y querría que vosotros también me ayudarais a formular ese reto, está en ese término del que yo he hablado, de la bioeconomía. Porque el reto es que volvamos a pensar que los materiales que provienen del bosque tienen un futuro en todos los sectores industriales y productivos de la economía. Pero tenemos que ser muy creativos. Ahí está el reto, para mí, que lanzo a los emprendedores. Es decir, ¿cómo podemos dar a la industria a la industria de la construcción o el sector de la construcción una solución que les resulte económica, que les resulte eficiente, que les reduzca mano de obra y que sea tecnológicamente avanzada con productos provenientes del monte? Ellos lo están esperando y si no lo están esperando lo van a necesitar porque el Green Deal y la Unión Europea va a pedir cuentas sobre la huella de carbono en el sector de la construcción. Solo un ejemplo. Y así en el resto de sectores. Es decir, ¿cómo podemos introducir los materiales forestales o productos forestales en la industria de la automoción, en la industria aeronáutica, que ya están, en los embalajes, nuevos embalajes sostenibles, en tantísimas cosas? Ahí los emprendedores es donde tienen un campo para expresar su creatividad amplísimo y los inversores también para apostar por esa innovación y esos caminos que con toda seguridad son un boom y van a llegar a ser un motor muy importante, ya lo están siendo y lo van a ser en el futuro. Entonces yo os pediría un poco una ronda para cerrar y después voy a hacer un anuncio en primicia, lo anuncio ya, y cuando acabéis para crear esa emoción, esa expectación. Entonces, si queréis un poco por ir cerrando una conclusión cada uno. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que han hablado mis compañeros. De hecho, nosotros, primero, aparte de intentar producir al máximo los montes, el año pasado conseguimos 18 millones de euros para las entidades propietarias, tengo claras dos cosas. Trabajamos con material natural renovable, por lo cual nosotros trabajamos en bioeconomía hace ya muchos años, siglos diría yo. Y el segundo, que tenemos que unir tanto el sector tecnológico, como bien ha indicado Íñigo, nosotros procuramos adaptarnos a esa tecnología, tenemos asistencias técnicas para hacer esos inventarios forestales, queremos ahora mismo ubicar la madera al detalle con drones con tecnología LIDAR. Lo hemos hecho también en la tecnología con las cámaras térmicas hace tiempo. Entonces, bueno, tenemos claro, en la administración cuesta mucho, hay que ayudar a los funcionarios y tiene que ser a través de asistencias y empresas exteriores que son las que nos permiten esa investigación y estar al día, ¿no? Y segundo, trabajamos para el sector industrial. Tenemos claro que hay que ayudar a la industria, procuramos hacerlo, tanto desde la perspectiva de la propia Junta como de los fondos de mejora de nuestros montes, donde estamos invirtiendo en mejora de calidades de madera estructural, en otros aspectos para ayudar a las empresas que puedan competir en Europa. Y tenemos que seguir trabajando de esa mano. A veces en la administración, yo he trabajado en la empresa privada y nos olvidamos a veces de para quién trabajamos, ¿no? Sí. Al final nuestro cliente final tiene que ser las empresas. Entonces, bueno, sí, pues hay que seguir trabajando en ese sentido. Entiendo que, en definitiva, es que el apoyo de la Administración Forestal está asegurado para esos emprendimientos y para esas iniciativas, de alguna manera, que puedan surgir y que sean interesantes. No sé, José María, si quieres concluir con alguna reflexión. Pues,
una vez superados, que seguro que lo haremos siendo optimistas, los escollos que hemos comentado y incrementado y optimizado todo el sistema, pues poner ese producto de valor añadido en la mesa, no para relegar a otros, sino para que sea utilizado en el momento y la situación que lo merezca y que dé esa salida y convivir y hacer, pues por ejemplo, como hablábamos antes, centrándonos en la construcción, tenemos una oportunidad perfecta para tener una huella de carbono estupenda, ya que consumimos la materia prima en un radio muy corto de kilómetros, la podemos manufacturar y la podemos implementar en un producto final y de uso en escasos 50 kilómetros de radio. Hecho. O sea que estamos totalmente alineados y son estrategias totalmente alineadas con las políticas de sostenibilidad que se están proponiendo. Y Íñigo, si quieres, para cerrar. Sí, pues muy rápidamente para cerrar. Yo creo que hay que poner en valor que tenemos la cadena de valor precisamente completa con empresas, con administraciones, con industrias muy potentes, que se está haciendo mucha cosa. Y yo querría simplemente finalizar con un pensamiento positivo que va justo un poco a lo contrario a lo que se tiende a pensar de Soria y del sector forestal. Se habla del sector forestal, un sector muy tradicional, inmovilista, no sé qué, y Soria, pues esto lo sabemos, tiene esa fama de, no, aquí la gente no, yo voy a irme a Madrid o voy a estudiar unas oposiciones y no hay emprendedores, no se emprende. Y no es así, y está cambiando mucho eso. El sector forestal no es inmovilista, el sector forestal es tecnológico, es innovador, y Soria está en el centro de esa tecnología, esa innovación. Entonces, me gustaría acabar con ese mensaje positivo tan contrario a lo que muchas veces se piensa tanto del sector como de la provincia. Pues te agradezco muchísimo esa visión, ¿no? Porque también es verdad que hay mucho desconocimiento por parte del sector, de la opinión pública en general de lo que es el sector forestal. Únicamente, muchas gracias, Íñigo, por cerrar con ese anuncio que hacía y un poco también enlazando con lo que hemos hablado en esta mesa, en este panel. Desde CESEFOR estamos a cargo del desarrollo de una de las líneas del Plan Soria. El Plan Soria, que nos lo financia, por supuesto, la Junta de Castilla y León a través del ICE, del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. En el marco de este Plan Soria tenemos previsto celebrar en octubre en nuestro segundo Congreso de Bioeconomía. Va a ser los días 25 y 26 de octubre. Pero, ¿qué tiene de particular? Este año va a ser temático. Y este año le hemos puesto el eslogan de construyendo un nuevo hábitat para las personas. Es un título sugerente en el que lo que pretendemos es introducir esa bioeconomía con su pata forestal tan genuinamente soriana, introducirla en ese otro sector que es el de la construcción, la promoción inmobiliaria, el urbanismo sostenible. Y ese es el camino de la bioeconomía y ahí es donde los emprendedores, los innovadores, tienen un sitio para desarrollar, como decía antes, sus proyectos. Paralelamente, vamos a lanzar también un sistema de apoyo a los emprendedores a través de una aceleradora vertical centrada en bioeconomía, también dentro del Plan Soria, y lanzaremos unos retos muy concretos para alcanzar objetivos tangibles. Nuestro objetivo es generar riqueza y generar movimiento económico. No queremos hacer un foro ni una actividad simplemente para demostrar, sino para generar movimiento económico en Soria. Entonces, simplemente ese era el anuncio y es primicia. Y entonces, bueno, pues nada, dar las gracias a José Antonio Lucas, a Íñigo Lizarralde y a José Antonio Magariños. Y nada, y bueno, no sé si hay lugar a preguntas o no, o simplemente cerramos aquí. Muchas gracias. Sí, perdón.
Pues muchas gracias. Yo quería presentarme, soy Beatriz de Torre, trabajo en una consultora forestal, es una sociedad cooperativa que llevamos 23 años trabajando en Soria. Es una consultora que empezamos como consultora forestal y gracias al apoyo, el movimiento que había aquí en Soria de la Junta de Castilla y León, de la Fundación CESEFOR y un poco colaborando todos juntos, pues yo creo que hemos ido haciendo crecer todo el sector aquí en Soria. Nos hemos puesto cantidad de retos, los hemos ido superando. Como dice Íñigo, luego también empezó FOR a trabajar en la parte más tecnológica y de innovación. Agresta también estaba ahí. Bueno, que creo que hemos ido haciendo un tejido aquí en Soria que al final ha sido muy fuerte. Hemos conseguido poner a Soria un poco en el mapa y lo hemos hecho un poco entre todos y entre todas. Sí, también hay mujeres en el sector forestal, aunque no lo parezca, y somos bastantes. Pues yo te agradezco muchísimo la intervención porque es una buena muestra, ¿no?, de cómo aquí en el público, ¿no?, se reconoce este ecosistema empresarial, forestal, y cómo aquí pues las nuevas ideas o el emprendimiento pues tiene un camino y un desarrollo bueno. Y quería decir eso, que Soria a nosotros un poco nos dio la oportunidad. De hecho, Agresta empezó en Soria. Empezamos unas 10 personas y ahora somos cerca de 60 en el territorio nacional. Y Soria realmente pues, nos hizo un poco de impulso pues, por esta estrecha colaboración que hemos tenido siempre y que espero que sigamos teniendo. Que se animen el resto de emprendedores y que puedan tener una trayectoria como la vuestra aquí en Soria o en Castilla y León. Así que nada, muchas gracias a todos. Vamos a por el agua. Vamos a por el agua. Vamos a por detrás. Foto de familia. Muy bien.